Vale, buenas tardes a todos y todas. Este es un vídeo, el primer vídeo de los que vamos a subir en nuestro canal de la Federación de la Memoria Histórica de Murcia y lo queremos inaugurar con un pequeño debate, una pequeña charla que vamos a tener varios miembros de la Asociación de la Memoria Histórica de Murcia. El tema que hemos elegido para empezar esta serie de vídeos es el tema de la cárcel provincial, de la vieja cárcel de Murcia. Es un tema que ahora está muy en el debate, en la actualidad, porque el Ayuntamiento de Murcia va a emprender ya, parece ser, definitivamente, las obras para, para llevar a cabo el proyecto ganador. Bien, entonces, para esta pequeña charla y este pequeño debate que vamos a hacer de carácter divulgativo sobre la cárcel vieja de Murcia, tenemos a varias personas que van a participar en él. Voy a empezar por orden de los participantes. Primero es Diego Jiménez García, que es el presidente de la Asociación Memoria Histórica de Murcia. Tenemos memoria y él nos va a abordar un poco, su intervención va a ir orientada a informarnos, a darnos a conocer cuál es la historia de la cárcel vieja y cuáles son los antecedentes de este edificio histórico. En segundo lugar está Rufino Garrido, que es miembro también de la Asociación de la Memoria Histórica. Es vocal de la asociación y la particularidad que tiene Rufino es que lleva muchos años ya yendo al archivo de la región de Murcia, donde está teniendo un acceso directo a todos los archivos, todos los expedientes de personas que estuvieron en la cárcel. Y él nos va a contar un poco cuál es su experiencia y lo que ha encontrado allí. Es una información de primera mano que vamos a tener. En tercer lugar está Pepe Sánchez también es miembro de la asociación y además es presidente del Ateneo Republicano de Murcia. Pepe ha seguido muy de cerca los antecedentes más inmediatos de la cárcel. También ha participado muy activamente al frente de la asociación de las últimas actividades que ha hecho la asociación para abordar este tema, para reivindicar la cárcel vieja con su espacio de memoria que estamos todos reivindicando, y vamos a abordar con él esta parte. Y yo quiero inaugurar un poco esta serie de vídeos que espero que tengan la suficiente audiencia y que la gente pueda participar después, dejando abajo en el cajetín de comentarios cualquier cosa que quiera decir, porque nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos llegue. Pero hay una frase que resume un poco esto, que es una frase de José Saramago, que dice: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Entonces vamos a tratar de trabajar para esto y este es el fin último de estos vídeos, que espero yo que tengan eh, todo el visionado que se le pueda dar. Le voy a dar la palabra a Diego Jiménez y bueno, adelante, Diego. Muchas gracias, María Jesús. La cárcel vieja de Murcia, también llamada prisión provincial, aparece como prisión preventiva, es un edificio con un alto valor simbólico del acontecer histórico de la región de Murcia, no solamente de la ciudad de Murcia, sino de toda la región. Las obras de esta prisión provincial se proyectaron en 1922, un año antes de la dictadura de Primo de Rivera, para sustituir en funciones penitenciarias a la prisión ubicada en la calle Vara del Rey de la capital, junto al Cine Rex. Anteriormente habían existido otras cárceles en Murcia, como la que ocupó el edificio de la antigua Inquisición, hoy sede del Colegio de Arquitectos, y la cárcel real, situada detrás del ayuntamiento y que fue demolida en 1863 para trasladarse a la sede de la calle Vara del Rey que antes hemos citado. Para realizar el proyecto de la nueva cárcel, la Diputación Provincial de Murcia adquirió unos terrenos pertenecientes a la Marquesa de Salinas, al norte de la ciudad, donde había una torre que iba a ser adecuada como prisión, como centro penitenciario. Pero las disponibilidades presupuestarias de la Diputación eran escasas,
por lo cual se hicieron donaciones como la que efectuó el senador vitalicio Ángel Guirao, que aportó 5.000 pesetas para esas obras. Pero pronto las prisiones provinciales fueron transferidas de las diputaciones provinciales al Ministerio de Gracia y Justicia. Y fue la Diputación Provincial de Murcia, precisamente, la que cedió los terrenos al Ministerio, que fue el que hizo las obras finalizadas en el año 1927. La prisión provincial de Murcia fue inaugurada el 26 de mayo de 1929. A la cárcel se accedía a través de un camino llamado el Portillo de San Antonio, cerca de la estación de Santiago y Cerraiche y junto al manicomio y asilo de ancianos, edificios ya desaparecidos. Fue el principal centro penitenciario de la provincia, con capacidad inicial para 400 personas, aunque como luego veremos, y lo va a citar Rufino, con datos más prolijos, en un momento determinado de la represión franquista, en el momento álgido de la represión franquista, llegó a albergar nada menos que a 3.000 presos hacinados dentro de sus celdas. La prisión fue concebida en principio como un intento de regeneración moral del preso, muy propio de la dictadura paternalista de Primo de Rivera, y en ese sentido se proyectaron las obras. Pero sirvió para encarcelar a un gran número de presos opositores al régimen, anarquistas y comunistas, inicialmente. ¿Qué otros centros de internamiento hubo, sobre todo en la época álgida de la represión franquista en la ciudad? Funcionaron los conventos de las Agustinas y el de las Isabelas. El de las Isabelas inicialmente ocupaba la actual plaza de Santa Isabel, pero Pedro Chacón, comandante general de las tropas en Murcia, nombrado corregidor por Isabel II en el año 35, expulsó a las monjas de allí y le puso nombre a la plaza. Las monjitas se trasladaron al convento de San Antonio hasta el año 1849 y más tarde al convento de la Purísima en el Malecón, junto al mercado de Verónica, convento hoy desaparecido. ¿Cuál fue el sucesivo régimen de propiedad de la prisión? Ha habido cambios sucesivos, ha ido pasando de mano en mano desde el año 23 en adelante. En el año 23, como hemos dicho, la Diputación Provincial de Murcia la accedió al Ministerio de Gracia y Justicia y fue cárcel hasta el año 1980-81. En el año 1979, la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos incluyó a la cárcel este inmueble en el inventario de patrimonio arquitectónico de interés. Se habló entonces de darle varios usos: Museo de Murcia, Archivo Histórico Provincial, Museo Provincial, no cuajó ninguno. En el año 1981 se incoó expediente para la declaración como monumento histórico artístico, pero que caducó en el año 1993, con lo que se daba vía libre a la construcción de un edificio de nueva planta y, consiguientemente, al derribo del elemento histórico principal. El 14 de marzo de 1986 se produjo la cesión por parte del Ministerio de Justicia al Ministerio de Cultura. Y el 7 de mayo de 1998 se produce por su parte la cesión por la Dirección General del Patrimonio del Estado al Ministerio de Hacienda para instalar allí la sede de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Surgen en ese sentido varias voces en contra. La más visible fue la del arquitecto Félix Santiuste de Pablos, que solicitó la incoación de expediente para la declaración de bien de interés cultural, que nunca se ha conseguido. Pero la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia estaba a favor de la demolición y contó con la oposición de los grupos PSOE e Izquierda Unida. El Ministerio de Educación y Cultura también hizo gestiones y paró la demolición. A partir de ese momento surgieron de nuevo propuestas de uso. El uso, sobre todo, el más importante, el uso cultural, que vino de la mano del candidato entonces a la alcaldía de Murcia por el PSOE, José Salvador Fuentes Perita, que planteó construir un centro cultural calificado entonces como el Guggenheim murciano. En junio del año 2000, el Ayuntamiento de Murcia incluyó la prisión provincial en el catálogo de edificios y elementos protegidos del Plan General de Ordenación Urbana, concediéndole el grado de protección 2, lo que obligaba a conservar la fachada y su estructura. Organismos como la Real Academia de San Fernando y la propia UNESCO pidieron, sin embargo, que se catalogara como BIC,
propuesta que finalmente fue desestimada. A partir de este momento surgieron nuevos proyectos como Centro Cultural, de nuevo, bibliotecas, sede universitaria de la UCAM, sede de algunas de las facultades de la Universidad de Murcia, etcétera, etcétera. ¿Cuándo llega la propiedad del inmueble a manos del Ayuntamiento de Murcia? Tras muchas vicisitudes, finalmente a finales de septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Murcia accede a la propiedad del inmueble, cediendo a cambio al Ministerio de Hacienda la propiedad de dos parcelas de unos 8.000 metros cuadrados situadas al norte del municipio, entre la avenida Juan Carlos I y Juan de Borbón, para nuevas sedes de la agencia tributaria, de la Delegación de Hacienda. El Ayuntamiento abonó por ello al Ministerio de Hacienda la cantidad de 99.792 euros, la diferencia de valor entre el edificio y las parcelas cedidas. Y por último, ya sabemos, y de esto hablará el compañero Pepe posteriormente, en 2017 el Ayuntamiento anuncia un concurso de anteproyectos para la rehabilitación de la cárcel en dos fases. Y a instancias de la Asociación precisamente de Memoria Histórica de Murcia, se consolida en la segunda fase del proyecto un espacio para la memoria en las obras de esa segunda fase, proyecto o espacio memorialista que hay que darle, lógicamente, contenido. Y como sabemos, en octubre de hace 3 años, de 2017, se produce la exposición de los 3 proyectos ganadores en la sede del Colegio de Arquitectos de Murcia, siendo la obra ganadora el proyecto que se llamó y se denomina Muros Eternos. Esta es una breve reseña de lo que ha sido la cárcel, la prisión provincial de Murcia. Vale, muchas gracias, Diego. Ahora nos vamos a adentrar en la parte de la prisión, de la parte de la cárcel, en la etapa más oscura de la represión, y para eso le voy a dar la palabra a Rufino. Y yo quiero decir una cosa. Hay 2 libros importantes que a mi entender relatan con mucho detalle y muy bien cómo era la vida entonces en la prisión, y son los de la historiadora Fuensanta Escudero. Como breve introducción, ella dice en un libro que lo cuentan como lo han vivido, ella recoge dentro de la tradición oral una serie de testimonios de personas que vivieron aquella época, ¿no? Ella dice, la vida dentro de las cárceles y campos de concentración. Y dice así: la vida dentro de las cárceles y los campos de concentración es uno de los aspectos que mejor nos ilustra cómo fueron aquellos momentos y hasta qué punto se desarrollaron las represalias. Se trataba de vencidos o de enemigos a los que había que exterminar. Y con esta pregunta nos adentramos claramente en la negra etapa de la represión y la crudeza de estos momentos. Y Rufino ha tenido acceso directamente a esto gracias al estudio de los expedientes. Te paso la palabra, Rufino. ¿Nos cuentas un poco? Sí, hola, buenas tardes. Vamos a ver, con esa pequeña introducción que has hecho de Fuensanta Escudero, pues, a partir del año 39, cuando entran las tropas de la Cuarta División de Navarra, empiezan las detenciones en Murcia. Y, bueno, pero en Murcia no solamente en la ciudad de Murcia, en toda la provincia. Y las prisiones de partidos que existían en la provincia, pues son ocupadas por una cantidad ingente de detenidos, y casi inmediatamente empiezan también los fusilamientos. Tanto mi mujer, Juana Marín, como yo, tuvimos la idea de empezar a revisar expedientes, precisamente porque en el año 2015 se empezó a hablar ya del tema de que había que rehabilitar la prisión provincial, la cárcel vieja. Entonces la idea fue que recabáramos información de todas las personas que estuvieron recluidas en esa prisión provincial, y nos centramos precisamente en todos los expedientes de las personas que fusilaron estando recluidas en esa prisión.
Para eso, hasta la fecha, y ya estoy hablando de hoy mismo, hemos revisado aproximadamente entre 12 y 13.000 expedientes. Lógicamente, centrándonos en todas las personas que fusilaron allí, ahí en la cercanía del cementerio de Espinardo y en la misma prisión, pero vamos, sobre todo en el cementerio de Espinardo y es posible que también en el llamado Campo del Tiro Nacional. Hasta esta fecha, pues nosotros hemos encontrado 550 expedientes de personas, pero expedientes vistos directamente en el archivo general de la región de Murcia, porque no teníamos otro documento que consultar. Entonces tuvimos que empezar a ver expediente a expediente. Como he dicho, hemos llegado a ver hasta ahora entre 12 y 13.000 expedientes. Entre todo eso, hemos localizado a 550 personas que fueron condenadas a muerte, y de todas esas personas son más las que llegaron condenadas a muerte, pero vamos, fusilados, efectivamente, porque sí hemos consultado los expedientes, son 525. Además de esos 525 personas, hemos encontrado también, y tenemos que seguir buscando, a 48 personas que murieron por enfermedades y por hambre. Para conseguir todos esos nombres, porque lógicamente los nombres no los puedes ir localizando de uno en uno. La forma de localizarlo, y esa documentación que me imagino que ahora se irá intercalando, conforme íbamos viendo los expedientes, nos iban apareciendo listados de personas que eran o bien trasladadas a la prisión desde otras prisiones de partido ya condenadas a muerte, o bien veíamos oficios por los cuales se decía que al día siguiente iban a fusilar a determinado número de personas. O sea, de esa forma fuimos haciendo un listado de personas, y luego de esas personas hemos tenido que ir comprobando expedientes si efectivamente los fusilaron, porque en muchos casos le revocaron la condena a muerte y le pusieron una de menor grado, 30 años, 20 años. Esa es una de las formas en que hemos ido localizando a todas estas personas. ¿Todas estas personas son de Murcia? ¿Son de la región de Murcia? No, son todas de la provincia de Murcia, hay de todas y de muchas otras provincias. No. Hay personas que se ve que estaban cumpliendo el servicio militar cuando estalló la guerra de España, cuando estalló la guerra civil, y estaban aquí destinadas, o eran naturales de otras provincias y estaban aquí. O sea que no, solamente de la provincia de Murcia no. Hay de toda España, pero vamos, sí, la mayoría son de aquí, de la provincia de Murcia. Como he dicho, hemos localizado entre todas esas personas, entre esas 550 personas, tenemos los nombres y apellidos de 17 mujeres que también fueron condenadas a muerte, de las cuales fusilaron a 15 de ellas. La 16ª no la pudieron fusilar porque estaba muy enferma. Es Blasa Herrero Guardiola, porque estaba en unas condiciones muy graves. No la podían mover porque cada vez que la movían pues se desangraba prácticamente. Y a esta mujer la localizamos precisamente en un listado en el que decían que al día siguiente la iban a fusilar, y viendo todo el expediente, hay documentos, siempre se recibe un oficio por el cual se dice que a tales personas se las iba a fusilar al día siguiente. Y al día siguiente, por la mañana temprano, hay un documento por el cual se registra la salida de esas personas de la prisión para ser fusiladas. Bueno, pues hubo una discordancia entre el oficio del gobierno militar y ese documento. Faltaba una persona, faltaba Blasa Herrero Guardiola,
que no la pudieron fusilar ese día, por lo que ya he dicho. Estaba muy grave, no la podían mover. Entonces, Rufino, en la asociación entiendo yo que uno de los cometidos más interesantes que podría tener la asociación es publicar los nombres de esas personas y tenerlos en el blog de la federación, hacer una relación de esas personas para que conste con nombre y apellido. Eso es una de las cosas que ahora sí, efectivamente, conseguimos tener una buena página de internet, una web adecuada, pues podremos hacerlo, incluso darle publicidad a través del canal por el cual se supone que se va a dar publicidad a este vídeo. Es una de las cosas que tanto la federación como nuestra asociación pues debería hacer, publicar los listados de personas que fueron fusiladas, porque no solamente fueron fusiladas en la prisión provincial, hay fusilamientos en Lorca, en Fontana, en Caravaca, y me imagino que si se pudieran ver todos los expedientes que hay de todas esas prisiones, porque hay expedientes tanto de estas prisiones que he citado como las de Yecla, como de Jumilla, de Cieza, es posible que encontráramos a más personas que fueron fusiladas al inicio de la represión franquista. Eso al inicio. Después ya todas las personas que eran condenadas a muerte eran trasladadas a la prisión provincial para que fueran fusiladas aquí, en la cárcel vieja. Pero efectivamente es muy posible. Ya tengo el caso de los fusilamientos que ocurrieron en Caravaca en octubre del 39. Se me facilitó una lista de 22 personas que supuestamente fueron fusiladas allí, y yo tuve que revisar unos documentos de una de las personas que teníamos dudas, y encontré que no eran 22 personas las fusiladas en la prisión de Caravaca, sino eran 36. Y por eso digo que posiblemente en el resto de las prisiones es posible que aparezcan más documentación sobre personas fusiladas o muertas por enfermedades o por hambre. Eso pasaría a engrosar lo que ya tenemos, toda la documentación que existe, y sería muy interesante poder claro, sí. Seguro que eso lo podemos abordar en posteriores vídeos y también con la ayuda y la intervención también de Floren Dimas, que también es miembro de AGE y también pertenece a nuestra federación, y seguramente también podremos. Está claro que hay mucho trabajo por hacer y que todavía pueden salir mucha más información. Hay mucha documentación por publicar. Y por supuesto, ya que has citado a Floren Dimas, que lleva muchos años investigando todos estos temas. O sea que seguro que podrá facilitar mucha información y mucha documentación. Bien. Otro de los casos que yo quería nombrar es el caso de esta persona, Nieves Calvo Villa, que su última voluntad, el mismo día que la fusilaron el 10 de octubre del 40, era que su hija, una hija menor que tenía, supongo que era de pecho, que le fuera entregada a su abuelo. Pero para entregársela a su abuelo, ella decidió que se le entregase a una prima suya que vivía en el paso a nivel de Espinardo. Me imagino que esa referencia hace referencia al antiguo ferrocarril que iba desde Murcia a Caravaca. Y esta señora, que se hizo cargo de su hija, el mismo día que a Nieves Calvo la fusilaron, pues la documentación por la cual le entregaron a esta persona y con testigos a esa niña. O sea, casos seguro, casos como estos, por desgracia, eran frecuentes. ¿Qué más cosas se pueden comentar de lo que hay ahí? Pues lo que ya he dicho, sobre los 48 personas que fallecieron, sobre todo por una enfermedad que, por desgracia, era muy frecuente, que era la tuberculosis, pero también hay fallecidos por hambre dentro de la prisión provincial. Algún supuesto suicidio,
Y el caso que para mí, bueno, es significativo del trato que se les daba a las personas que estaban recluidas en esta prisión y en todas las prisiones de la etapa franquista, sobre todo en estos inicios. Mira, tengo por aquí un pájaro, no es posible, se me va a meter el pájaro dentro. Hay un hombre, Joaquín Palacín Mur, que era natural de Sin y Salinas, en el Pirineo aragonés. Estaba detenido en la prisión de Getafe y estaba afectado de tuberculosis pulmonar. Bueno, pues a este señor lo trasladan desde Getafe a Murcia. Llega a Murcia el 23 de junio del 40, en unas condiciones penosas. Hay un certificado que me imagino que ahora se podrá ver de las condiciones. Hay un certificado hecho, bueno, un informe más que certificado, un informe del médico que atendía la prisión, que atendía la enfermería de la prisión en ese momento, en el que detalla la situación en la que estaba este hombre. Estaba llagado por prácticamente todo el cuerpo. Llega a decir el médico que el hedor que echaba era insoportable. O sea, el hombre se estaba corrompiendo en vida. En esas condiciones lo trasladaron desde Getafe a Murcia. El informe es de fecha 28 de junio. A los 2 días, el 30 de junio del 40, este hombre falleció. Estaba en unas condiciones penosas. Y eso lo comento para que nos demos una idea en las condiciones en las que estaban los prisioneros en las prisiones franquistas y el trato que se les daba a esas personas. Eso por Está claro que sí. Simplemente un caso extremo, pero como caso extremo es una muestra de la consideración que tenían a estas personas que estaban internados, como ya ha citado antes Diego, en una prisión que se construyó para 400 personas, llegaron a haber internado hasta 3.000 personas. Comentarios de personas que estuvieron allí ingresadas. Estoy hablando de José Garrido Valverde, que era mi padre, que estuvo allí 3 años sin juzgar. José Fuentes Yepes y José Castaño Sandoval. Allí, yo recuerdo uno de los comentarios que José Fuentes Yepes hizo, era que cuando estaban durmiendo por la noche en las celdas, los que podían estar en celdas, tenían que, para moverse, dar la vuelta, moverse, tenían que ponerse de acuerdo todos los que estaban en la celda, porque uno solo no podía moverse. Tenían que ponerse de acuerdo todos al mismo tiempo para girarse. La gente que estaba en los patios, pues estaba con las inclemencias del tiempo, hiciera el tiempo que hiciera, tenía que estar en los patios. Y mi padre llegó a decir, me comentaba, además lo tengo grabado, que él, mientras que estuvo en la celda, más o menos pudo estar decentemente hasta que tuvo que salir a los patios. Y la palabra que él empleaba era que fue en los patios donde cogió miseria. Pues me imagino que se refería pues, a piojos, en fin, de todo tipo de inconvenientes para las personas que estaban ahí recluidas. Bien. Más cosas cuando conocemos de cerca estas circunstancias en las que se encontraban estas personas y todo lo que gira alrededor a esto, y cuando conocemos el tratamiento que el alcalde le ha dado a esto, que nada más que quiere pensar en olvidarlo y en pasar a otra cosa. Esto no se puede olvidar. No sé cómo quedará el edificio, en qué condiciones quedará, pero lo que nosotros tenemos que procurar es que se conozca las condiciones en las que vivían las personas que estuvieron ahí internadas. Y las personas que estuvieron ahí internadas las condiciones fueron tremendas. Y eso hay que darlo a conocer. Hay que dar a conocer el trato que dispensaron pues esas supuestas autoridades franquistas a todas esas personas que estaban internadas. Fue tremendo. Ya digo, entre esas personas que nosotros encontramos, morirse de hambre, las personas que no tenían familiares cercanos no tenían acceso nada más que a la comida que preparaban en la prisión provincial. Y si no tenían complemento de la familia, si no le llevaban comida aparte,
pues tenemos casos, vamos a ver, por hambre, vamos a ver, tengo por aquí, tengo 24 casos fallecidos por tuberculosis y 7 de ellos de hambre. Ya digo que todavía nos faltan por examinar aproximadamente unos 74 archivadores con una media de entre 80 y 90 expedientes cada uno, con la intención de ver si queda alguna persona de las fusiladas o si encontramos que entre estos archivadores sí que pensamos que vamos a seguir encontrando personas que murieron o por enfermedades o por hambre. O sea que tenemos todavía tarea por seguir haciendo. Trabajo por hacer. A pesar de esto, los datos que estoy dando son bastante significativos. Entre todas esas personas fusiladas, tenemos un listado, bueno, pues el otro día pude hacerlo, eran 21 personas correspondientes, eran funcionarios de todo tipo. Entre esos funcionarios de las distintas administraciones o que ocupaban cargos sobre todo en los ayuntamientos, tenemos 11 alcaldes republicanos fusilados. El más conocido de ellos, lógicamente, es el alcalde de Murcia, Fernando Piñuela Romero, pero tenemos al alcalde de San Javier, Germán Cabezón López, al alcalde de Alhama, Ginés Campos Gómez, el alcalde de Molina de Segura, Gabriel Cárcel de Raigal, el alcalde de Abarán, Jesús Carrasco Martínez, el alcalde de Calasparra, Antonio García García, el alcalde de Pliego, Diego Leiva López, el de Abanilla, Enrique Marco Muñoz, el alcalde de Los Alcázares, Antonio Menargas Costa, el de Yeca, Juan Pacheco Lozano y el de Mula, Diego Soriano Ayala. Uh-huh. Hay una característica al menos entre 4 de ellos, lo digo porque estas personas, durante el tiempo que fueron alcaldes de cada una de sus localidades, tanto Fernando Piñuela como el alcalde de Abarán, Jesús Carrasco Martínez, el de Calasparra, Antonio García García y Diego Soriano Ayala, el de Mula, por distintas vías me llegó la información sobre ellos de que intentaron, al menos durante el tiempo que ellos fueron alcaldes lo consiguieron, proteger a todas las imágenes de culto, las más importantes de cada una de esas localidades. En el caso de Murcia, Fernando Piñuela creó un patronato que ocupó el edificio de la catedral para resguardar ahí todas las imágenes. Todas las imágenes que ellos en ese momento consideraron importantes para que no se fueran destrozadas. E incluso llegó a guardar la imagen de la Virgen de la Fuensanta, que es una imagen de las de vestir, solamente tiene la cabeza y las manos, en casa de una hermana suya. Y así, en el caso del alcalde de Abarán, lo mismo, hay una imagen de un niño que se pasea, no sé en qué fechas, creo que es en Navidad por la localidad. El de Calasparra, la Virgen de la Esperanza. Y en el caso del alcalde de Mula, pues el niño de Mula. O sea, todas esas personas intentaron proteger todo ese tipo de imágenes de culto porque sabían que eran importantes para la gente de la localidad. Porque era patrimonio cultural. Sí, sí. De los Alguien dirá que todo eso es falso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que hay negacionistas y que todo esto que yo estoy relatando aquí niegan incluso que haya sucedido. Pero bueno. Bueno, se llegó a silenciar incluso. Y cualquiera que tenga curiosidad lo puede consultar y lo puede ver. Sí. Más cosas. Bueno, pues. Bueno, yo creo que podemos ir dándole la palabra ya a Pepe Sánchez y luego si quiere. Quería comentar lo último, que es algo en lo que coincidieron estas personas que yo he comentado antes. Es lo que ellos llamaban, estoy hablando otra vez de José Garrido Valverde, José Fuentes Yepes y José Castaño Sandoval. Los tres, en distintos años, mi padre en el año 1996 y estando
estos dos otros señores, el mismo día que se abrió la cárcel, en el año 2000, fue en el 2016, sí, en el 2016, los dos me comentaron las mismas circunstancias, me hablaron a la misma vez que, bueno, del mismo tema, de la semana, lo que ellos llamaban la semana trágica. La semana trágica, después de yo intentar recopilar documentación, a ver de qué podía ser eso, a qué podían referirse, es que entre los días 3 al 9 de abril de 1940 fueron fusilando todos los días, y no era habitual, todos los días fusilaron a una serie de personas. Y ninguna de las personas que estaban ahí internadas sabían si les iba a tocar a ellos o no. Al final, en esa semana, todos los días llegaron, entre todos los días, del 3 al 9 de abril, fusilaron a un total de 58 personas. Ese mes, el total fueron 77. Esa semana trágica, ya digo que ellos la denominaron así precisamente porque todos los días, excepto el día 7 de abril, que era domingo, y que yo supongo que no lo utilizarían porque querían mantener ese día como algo intocable para los nacionalcatolicistas. Era comentar este tema también de lo que estas personas llegaron a denominar, estas personas, como todos los que estaban instalados ahí, como la semana trágica. La semana trágica, ya digo, como consecuencia de todos esos fusilamientos. Bueno, ahora después, si acaso hay que comentar algo más, pues muy bien. sigo comentando más cosas. Vale, muchas gracias, Rufino. Pues vamos a dar ahora la palabra a Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, yo quería que tú nos contaras, tu intervención fuese en torno a los últimos años, las iniciativas, las actividades que se han realizado desde la asociación. Y bueno, tú también eres conocedor como yo y como Diego también, que hemos ido a hablar con el alcalde en varias ocasiones, hemos hecho una jornada, hemos estado con los arquitectos, con el Colegio de Arquitectos. Hemos tratado de reivindicar hasta el último momento que Murcia tuviera dentro de la cárcel un espacio de memoria histórica. Y a veces no se nos ha dado muy bien, lo hemos pasado muy mal, porque desde luego pensamos que nos tomaban a pitorreo y que ese gastrobar que se iba a hacer, pues parece ser que no se va a hacer, pero tampoco lo tenemos tan claro. Bueno, que nos cuente un poco esta última parte de estos últimos años y sobre todo en torno a la reivindicación de la memoria histórica del espacio allí como un uso pedagógico, que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Tienes la palabra, Pepe. Muy bien, pues después del relato escalofriante que ha hecho Rufino, cuesta trabajo coger el hilo de estas reflexiones que estamos haciendo. De todas maneras, permitirme, puesto que han nombrado mediante una cita a un gran personaje amigo nuestro, José Saramago, con el que yo tuve una relación también personal, recordar solo que tal día como hoy, hace 10 años, falleció José Saramago, solamente eso. Efectivamente. Y volviendo... Pero además tengo otra cosa, y me vas a disculpar, pero que tengo otra frase y me he acordado de ti, porque también hay otra persona que creo que tú conociste, que es Manuel Vázquez Montalbán. Sí. Y entonces la frase que tengo es la siguiente, y en torno a esto me gustaría también debatir y conocer vuestra opinión. Para el liberalismo, extirpar la memoria histórica significa dejar la historia más contemporánea sin culpables y sin causas. Bueno, esto daría para mucho más, ¿no? Unas cuantas sesiones más. Volviendo al hilo de lo que nos ha traído aquí, ya sobre el devenir de la cárcel, los dos compañeros anteriores ya lo han dicho prácticamente todo. Yo solamente quería añadir, como tú me has dicho en la introducción, lo que hemos hecho en estos últimos años. A veces la historia se ancla en una anécdota. Y la anécdota, en este caso reciente, ha sido el dichoso gastrobar, que salió de los labios del alcalde actual, del alcalde Ballesta. Y claro, eso ya
fue la gota que colmó el vaso de agua. Eso provocó una indignación popular incluso, sin contar con la indignación de nuestra Asociación de Memoria Histórica, que ya eso era intolerable. Entonces, la asociación empezó a moverse, organizó una serie de charlas, de conferencias, algunas se desarrollaron en el Moneo, en el Salón de Actos. Trajimos a la directora de la cárcel provincial de Oviedo, que se ha convertido en un gran centro cultural y archivístico de Asturias, y comenzamos a tratar de llevar al ayuntamiento la idea de que las cárceles de la dictadura que tuvieron ese papel tan infame durante la dictadura, o se destruían totalmente sin dejar siquiera los cimientos, o había que dedicarlos a usos culturales. Esa ha sido la tendencia en toda Europa, con las cárceles fascistas, con las cárceles de Hitler, del nazismo. Todos esos penales se han reconvertido con uso cultural. Y nuestro mayor empeño era que el ayuntamiento asumiera ese destino y que se dejara primero la anécdota del gastrobar y después que nos diera voz, aunque se negaron a darnos voto, sobre el desarrollo futuro de la cárcel. No conseguimos que nos hicieran mucho caso, la verdad. Sí se consiguió que en el proyecto de restauración de la cárcel vieja se reserve un espacio para la memoria histórica. Eso, y sin falsa modestia, creo que el mérito es nuestro, aunque sea poco, porque el ayuntamiento actual del PP no tenía en absoluto la menor idea de que, como tanto ha referido Rufino, allí había que dignificar a miles de personas, de hombres y mujeres que pasaron por allí. Eso no le entraba a ellos en la cabeza. Ellos querían hacer, pues primero, como en el año 98 Hacienda quería hacer un edificio de 5 plantas, pues estos querían hacer una restauración y dedicarlo, pues eso, a gastrobar, a salones, a diversas actividades que no tuvieran siquiera el recuerdo de la cultura. Eso, dentro de nuestra modestia, conseguimos que cambiara, que se tenga en cuenta y bueno, pues no hemos conseguido más, no nos permiten tener voz ni voto en esa restauración, pero desde luego sí vamos a continuar estando vigilantes para que al menos eso se cumpla. ¿Y cómo se ha de desarrollar? Pues dependerá de la fuerza. Cuando nosotros comenzamos a movilizarnos, se movilizaron los vecinos, sobre todo de esa barriada de Santa María de Gracia y hasta La Redonda, con una organización que se puso en marcha, sobre todo por Podemos e Izquierda Unida y mucha otra gente que no pertenecía a ninguno de los partidos que acabo de citar, y se formó una plataforma vecinal porque se indignaron ante ese futuro que quería el ayuntamiento. Todo eso ha cristalizado en un proyecto con sus luces y sus sombras. En ese proyecto se recoge que se eliminará la mayor parte de los muros y eso tiene pues partidarios y tiene enemigos en cuanto a la simbología del muro de la cárcel, que claro, que deja de ser el edificio que era antes. Yo creo que en nombre de nuestra asociación puedo decir que estaremos vigilantes en la medida de nuestras fuerzas para que eso sea un lugar de memoria, de que se recoja esos sacrificios que miles de personas pasaron ahí, que se respete la dignidad de esos presidiarios y presidiarias y que ese concepto de que hay que olvidar el pasado, eso no lo podemos tolerar. Hay que intentar que no se repita, pero olvidarlo nunca. Y en eso estamos.
Bien, No, vale. muchas gracias, Pepe. Gracias. Si os parece, podemos abrir un poco de debate en torno a esto. Yo quería decir que, a ver vuestra opinión de las últimas noticias que tenemos al respecto. Sabemos que Overmure había puesto había hecho una reclamación, había pedido, no sé, al propio juzgado había pedido parar las obras que estaban previstas, que se hubieran iniciado hace un par de semanas, me parece, y eso era inminente, pero creo que todavía no hay nada, absolutamente nada. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? ¿Lo sabéis? ¿Quién No, contesta? lo que pedía Wermur era, haciéndose con una denuncia anterior, no recuerdo de quién, la verdad es que no, era una paralización cautelar porque se oponía al derribo de los muros, lo que ha citado Pepe, al derribo de los muros perimetrales. Porque la idea del alcalde es que el espacio sea diáfano, conectar la cárcel con la ciudad. La idea del alcalde es que se olvide efectivamente que fue un centro de tortura, de sufrimiento, de represión. Pero claro, la asociación nuestra, cuando el proyecto ganador se expuso en el Colegio de Arquitectos, muros etéreos, en ningún momento nos planteamos que era un disparate el derribo de esos muros, es decir, no hubo objeción, que yo recuerde, y consecuentemente no podíamos entrar al trapo de lo que planteaba Overbook, porque hay que decirlo también, se intentó conectar con ellos y estamos a la espera de que se dignen tener una reunión conjunta con la asociación para hablar de este tema, de por qué plantean esto y ir conjuntamente, ¿no? La verdad es que se le intentó invitar a una reunión para que la asociación tuviera también que ver ahí algo en ello, pero no ha podido ser porque no nos han contestado todavía. No sé lo que pensáis los demás. La verdad es que eso no se debatió. El no derribo de los muros no llegó a plantearse como un casus belli, o sea, un motivo de enfrentamiento con el proyecto ganador. No lo hicimos así. Yo hace más de una semana que pasé por allí, no he vuelto a pasar, y sé que allí habían empezado a acercar lo que era lo que quieren restaurar ahora. Lo que no sé ya si han empezado realmente las obras o no. Allí se veía algo de movimiento, pero vamos, no sé si las obras están paralizadas o no, pero ya digo, porque hace más de una semana que yo no paso por allí. Pero vamos, la intención por lo visto sí que fue empezar a hacer algo por allí, en el edificio de la entrada, que es el que quieren restaurar ahora. Sí, se ha librado un presupuesto de 2 millones y pico de euros para iniciar la obra en lo que fue el antiguo cuerpo de guardia, es decir, la fachada primera de la cárcel. Y el derribo de los muros, efectivamente. Y ya el grueso de la obra, que es el interior con el panóptico, etcétera, eso no se ha librado el dinero, es decir, que eso ya vendrá más despacio. Pero repito lo que decía antes, la intención de este ayuntamiento es pasar como de puntillas sobre esa cuestión. Y pongo otro ejemplo, no han consultado con la universidad. Nosotros sí buscamos el apoyo, vamos, del Departamento de Historia Contemporánea de la universidad para que nos apoyara y efectivamente estaban dispuestos y el ayuntamiento no se ha planteado tener un cambio de impresiones, de pareceres con el Departamento de Historia Contemporánea y ver qué destino se le da a la cárcel. ¿Por qué? Porque su intención pues, no era cultural, ni sigue siéndolo. Será si nosotros tenemos fuerza y tenemos capacidad de movilizar a los ciudadanos y a los partidos de izquierdas que nos apoyen. Si no, desde luego ellos pondrán su restaurante, que, repito, el gastrobar ya se ha olvidado y el restaurante no molesta. Cuando el uso fundamental de un edificio histórico es cultural, el complemento de un restaurante no está mal. Los mejores museos del mundo tienen muy buenos restaurantes y no hay problema con tener. Ahora, lo que no puede ser es que la finalidad sea poner una barraca murciana, que era la antigua idea del gastrobar. Entonces, nosotros tenemos que seguir luchando para el uso cultural, para la memoria histórica, para que por allí puedan pasar luego los colegios
estudiantes, etcétera, y se le explique in situ cómo fue la historia desgraciada y negra de ese periodo franquista de nuestra historia, y que la cárcel sirva para dignificar la memoria de tanto sufrimiento que allí ha habido. Sí, yo apoyo lo que acaba de decir Pepe. Efectivamente, el alcalde no tiene ninguna intención en dotar de contenido memorialista a ese edificio. La prueba está que incluso la propia universidad, a través de nuestro amigo Egea Bruno, intentó acceder a las instalaciones para hacer lo que nosotros hemos venido pidiendo. No ha sido posible porque no nos dejan técnicamente entrar, que es un reportaje fotográfico, porque ahí sigue estando los restos de lo que fue la escuela de la prisión, que incluso yo lo vi el otro día en el vídeo que difundimos. Hay un grafiti con Don Quijote y Sancho en una de las paredes. Puede haber grafiti dentro de la cárcel todavía que tengan interés histórico, preservarlo, fotografiarlo. No ha sido posible. Pero es que a la universidad también se le negó. Y entonces, en la línea de lo que decía Pepe, para dotar de contenido al espacio memorialista, si es que se consolida la segunda fase de la obra, que con el presupuesto que han librado da para poco, porque son dos. El edificio de forma de cruz latina, es doble, con patios centrales y tal, con 2 millones se hace más bien poco, como no haya un aumento de presupuesto. Pero bien, en ese espacio sí que hay que lograr implicar a la universidad y darle un contenido digno. Digno quiere decir que pueda haber incluso en un momento determinado una pantalla en donde se proyecte un vídeo con la historia de la prisión. Digno quiere decir que haya espacio para efectivamente ese listado de personas que han pasado por ahí y las causas de la represión y de la muerte, del fusilamiento. Un listado bien visible, paneles fotográficos. Es decir, si hay 2 o 3, si hay una celda que pueda ser restaurada y reproducida para que se vean las condiciones, todo eso está por debatir. Pero tenemos que ser muy perseverantes con el ayuntamiento para lograr que, si hay un espacio memorialista, tenga uso didáctico, pedagógico y que sea un espacio digno, efectivamente. Vamos a ver, yo es que si tengo algo claro es que las intenciones de estas personas que están en el gobierno del Ayuntamiento de Murcia, dentro de sus intenciones no está el que se dé a conocer, el que se difunda todo lo que pasó en ese edificio. Ellos, si es posible, van a intentar que se difunda lo menos posible o incluso que no se hable de ello. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y pongo como ejemplo lo que hay, que solamente hay que ir a la última planta del Museo de la Ciudad de Murcia y ver que para ese museo, que se supone que debe recoger la historia de la ciudad de Murcia, la República no existe. No existe la guerra civil o la guerra de España, llamémosla como queramos llamarla. O sea, ese periodo no existe, en ese museo no existe. O sea, para ellos, la República y lo que sucedió después del golpe de Estado del 36 no existe. Fíjate. De los años 20 al 45, limpiamente. No hay nada. Y es lamentable porque Murcia tiene durante ese periodo una serie de edificios que persisten hoy en día, pero que tienen una historia detrás, como es el edificio de los 9 pisos, como es la maternidad, ¿no? Vale. Y bueno. Todo eso está muy bien, pero para estas personas, para esta gente que está en el gobierno del Ayuntamiento de Murcia, ese periodo no existe. En el Museo de la Ciudad de Murcia no existe. Bien. Es un periodo en blanco que en Murcia no sucedió absolutamente nada. No hubo república, no hubo golpe de Estado, no hubo guerra civil, en fin, no hubo represión contra los republicanos, nada. Todo eso no existe. Sí, es la actitud. Tenemos que tener claro que para ellos, si es posible, no quieren que se hable de todo esto. La actitud de la autoridad ahora mismo del ayuntamiento, sobre todo el alcalde, es en principio la negación, la invisibilidad de ese periodo o la banalización en su caso, porque todo acaba siendo algo banal y algo folclórico que parece que es lo único que le interesa a nuestro alcalde. Pues si 525 fusilados es folclore, pues vale, que se metan en el folclore donde les quepa. Es lamentable. A mí me gustaría que en los próximos
que podamos seguir subiendo vídeos para difundir esta realidad, para que la gente lo conozca. Me gustaría que con las personas que veáis este vídeo podáis compartirlo con vuestros contactos, podáis hacer comentarios y sobre todo pues darle al clic de la campanita para las notificaciones y darle a like diciendo que me gusta, y vamos a intentar potenciar y que todo el mundo conozca esta realidad y esta información. Si queremos comentar algo más o vamos cerrando. Yo no, simplemente comentar, porque es de justicia, decir que parte de los datos que he extraído de la historia de la prisión, lógicamente, están sacados de un muy buen trabajo de nuestro amigo Francisco José Medina Albaladejo, murciano profesor de la Universidad de Valencia, que tiene una tesina publicada en Anales de la Universidad de Murcia en junio de 2009, que se llama así: La prisión provincial de Murcia, una aproximación arquitectónica, histórica y cultural. Y con datos también de hemeroteca, pues he comprobado un poco, he completado, quiero decir, perdón, la mini exposición inicial. Es que es de justicia citarlo, porque es un muy buen trabajo. Si alguien se puede localizar en internet, si alguien tiene interés en acceder a ese trabajo. Sí, es muy interesante. Seguro que si hay alguien que le interesa, que pueda acceder a él. ¿Algo ya? Pues nos despedimos. Yo creo que debemos de despedirnos, sí, bueno, y agradecer la atención de los que quieran tenernos en cuenta y, como tú has dicho, que nos apoyen y que esta idea de la cárcel como lugar de memoria que no se olvide. Muy bien, muchas gracias. Pues salud. Buenas tardes. Salud y República. Nada. Salud y República, nos vemos pronto. Nos vemos en el siguiente vídeo. República. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.